buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, hoy estamos comenzando el tercer y último módulo de la Preceptoría de Asesoramiento Genético en Oncología. Agradecemos a la Asociación Argentina de Oncología por esta oportunidad y esta propuesta, a los presidentes, al doctor Diego Caen, a todo el equipo que está detrás para que se pueda hacer esta preceptoría con todo lo que eso implica, y a ustedes por estar conectados en esta fecha y en esta hora tan difícil. Hoy el módulo de la preceptoría está dedicado exclusivamente a los síndromes hereditarios en digestivo y vamos a tratar tres grandes temas, como es cáncer de colon, cáncer gástrico y cáncer de páncreas. Melina me acompaña y va a hacer la presentación de la primer disertante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, vamos a hablar de cáncer de colon hereditario e inmunoterapia. La doctora Erika Steckmayer es médica oncóloga y asesora genética y trabaja en el Hospital de Maternidad de Tucumán. Erika. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas Hola, gracias por la Erika. invitación. Muchas gracias, Luisina y Melina. Bueno, en estos 15 minutos, espero que entre todo acá, vamos a hablar un poco sobre síndrome de Lynch. ¿Sí? Sabemos que el síndrome de Lynch, no está pasando, ahí está. Eh, es, es un síndrome hereditario muy frecuente, ¿sí? En Argentina el cáncer de colon es la segunda causa de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Aproximadamente 16.000 nuevos casos tenemos, dentro de los grupos de riesgo de cáncer de colon, el síndrome de Lynch es el más frecuente, ¿sí? Este corresponde dentro de lo que hablamos de síndromes hereditarios relacionados al cáncer de colon. Corresponde aproximadamente entre el 1 al 4% de todos los casos de cáncer de colon y recto. El síndrome de Lynch es de herencia autosómica dominante, por lo tanto, se transmite de generación en generación, ¿sí? La descendencia de pacientes portadores tiene hasta el 50% de probabilidades de heredarlo, cada uno de ellos. Está producido por una mutación en estos 4 genes, ¿sí? MLH1, MCH2, MCH6 y PMC2. La edad promedio de diagnósticos aproximadamente alrededor de los 40 años. Sí, el riesgo a lo largo de la vida de tener cáncer de colon es de hasta un 80%. Hay riesgo de cáncer de colon sincrónico y de cáncer de colon metacrónico, y también de otros tumores extraintestinales. ¿Sí? Uno, cuando ve las guías, tenemos muchos criterios para sospechar en quiénes vamos a pensar que puedan tener, con pacientes con cáncer de colon, que puedan tener síndrome de Lynch, y comenzamos a ver pacientes con diagnóstico de cáncer de colon antes de los 50 años, si tuvieron diagnóstico de cáncer de colon sincrónicos o metacrónicos o de tumores relacionados, si existen antecedentes familiares de primer grado o de más cantidad de familiares, una historia familiar, y es lo que nosotros conocemos, los criterios, al inicio de criterios de Ámsterdam, cuando hablábamos pacientes con cáncer de colon y con historia familiar, con sucesivas generaciones con diagnóstico de cáncer de colon. Y después los criterios de Ámsterdam 2, en los cuales agregaron el diagnóstico de cáncer de colon, aparte de los otros tumores relacionados, cáncer de endometrio, ovario, páncreas, pero siempre hablando que tengan historia familiar en generaciones sucesivas de este tipo de tumores. Con el tiempo, todos estos criterios se fueron revisando. Luego se fueron haciendo un poco más laxos. Tenemos los criterios de Bethesda revisados, en los cuales uno comenzaba a pensar sobre síndrome de Lynch en un paciente con el único criterio, por ejemplo, de tener cáncer de colon antes de los 50 años, o tener un cáncer de colon sincrónico o metacrónico, o de algún tumor relacionado, sin límite de edad, o cáncer de colon con una anatomía patológica sugestiva de inestabilidad microsatelital, y ahí comenzamos a hablar sobre este tema de inestabilidad microsatelital. Sabemos que es esta histología de tumores mucinosos, con células de anillo de sello, ¿sí? Con infiltración linfocitarias, y bueno, y siempre pacientes que tengan el diagnóstico de cáncer de colon o algún tumor relacionado y familiares. Bien, pero
todavía seguimos viendo que perdemos pacientes, familias, de detectar síndrome de Lynch. Y en una revisión, en ESMO 2019, nos arroja estos datos de que si utilizamos solo los criterios estrictos de Ámsterdam, podemos perder hasta un 70% de familias de detectar síndrome de Lynch. Con los criterios de Bethesda, que eran un poco más laxos, todavía hasta un 27%. Por lo tanto, se habla sobre el screening universal de cáncer de colon y cáncer de endometrio, en el cual analizamos por 2 técnicas moleculares todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon o endometrio tipo endometroide, que puede ser a través de inmunohistoquímica, evaluando las proteínas reparadoras, o a través de otra técnica que es la inestabilidad microsatelital por PCR. Aún todavía tenemos una pérdida de detección de síndrome de Lynch, aproximadamente un 13, un 15%, por la baja sensibilidad de detección de MSH6 y PMC2, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ahora que estamos hablando sobre inestabilidad microsatelital, que aproximadamente un 2 o un 15% de los pacientes con cáncer de colon esporádico pueden tenerlo, ¿sí? Pueden ser de causa esporádica y no de síndrome de Lynch, específicamente de una mutación. Entonces, hoy todas las guías nos dicen que debemos realizar screening universal. De esta manera vamos a perder menos familias de detectar un síndrome de Lynch. Y en quienes hacemos screening universal es en todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon o cáncer de endometrio tipo endometroide. Bien, ¿y cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? Lo mismo en las guías, en todas te hablan sobre, tenemos 2 técnicas, ¿bien? Podemos evaluar la inestabilidad microsatelital, que es el fenotipo de estos tumores, ¿sí? A través de la técnica de PCR, ¿sí? Con paneles específicos, o a través de inmunohistoquímica para evaluar las proteínas reparadoras. ¿Cuál vamos a utilizar? Y bueno, la técnica que tengamos validada, que estemos acostumbrados a realizar, que tengamos el patólogo o la persona adecuada en nuestro medio, ¿sí? De acuerdo a la técnica que elijamos, hay como un camino a seguir. Lo importante es poder iniciarlo, ¿sí? Pensar en que en estos pacientes es muy importante y vamos a ver por qué tenemos que iniciar todo este camino para ver si podemos diagnosticar un síndrome de Lynch. En el camino vamos a tener varios objetivos, ¿sí? Y si nosotros elegimos iniciar a través de la inmunohistoquímica, porque sea la técnica que tengamos mejor desarrollada, más validada en nuestro medio, podemos tener resultados que nos van a dar una expresión de inestabilidad microsatelital. ¿Qué es lo que evaluamos con la inmunohistoquímica? La presencia o no de las proteínas reparadoras. El resultado va a ser, nuestro tumor tiene las proteínas presentes, es proficiente, entonces una inmunohistoquímica normal. Podemos elegir después, si todavía tenemos sospechas, de cambiar otra técnica, inestabilidad microsatelital, por ejemplo. Ahora, en el caso que tengamos un déficit de expresión de alguna de estas proteínas, que puede ser en MLH1, MCH2, MCH6 o PMC2, va a haber un camino a seguir. Como hablamos, aproximadamente un 12% de los pacientes con cáncer de colon esporádico tienen inestabilidad microsatelital y lo podemos ver, objetivar a través de un déficit de expresión de MLH1 PMC2. ¿Sí? Entonces, el primer camino a seguir es decir, bueno, es diferenciarlo. Podrá ser esporádico o podría ser por síndrome de Lynch. Y bueno, y aquí lo primero que tenemos que hacer, porque lo más frecuente, la causa más frecuente de un déficit de MLH1 por inmunohistoquímica, en el caso de esporádico, es por una mutación en el gen BRAF, la B600E. ¿Sí? Si nosotros detectamos que existe esta mutación en el tumor, descartamos el síndrome de Lynch porque puede deberse a esto. Y en el caso de que no tenga una mutación, es menos frecuente, es una técnica un poco más compleja. Lo siguiente sería evaluar una metilación del promotor de MLH1,
que también podría definir una de las causas esporádicas. Luego el resto de los pacientes que tengan un déficit de expresión de las proteínas, vamos a ir directamente a pasar al estudio genético, ¿sí? A través de la secuenciación de los genes reparadores. Pero si nosotros elegimos la inmunohistoquímica, lo primero que tendríamos que evaluar en este caso es si podría diferenciarlo del caso esporádico. Bien, entonces, para ser claro, tenemos, si iniciamos los estudios moleculares de screening en pacientes con cáncer de colon, dos técnicas: inmunohistoquímica para evaluar las 4 proteínas reparadoras, y que se va a definir deficiente cuando hay la ausencia de expresión de una de ellas. Por el otro lado, podemos utilizar la técnica de inestabilidad microsatelital por PCR. Hay 2 paneles disponibles de 5 microsatélites, ¿sí? Y nos va a definir inestabilidad microsatelital cuando hay la pérdida de más de 2 microsatélites, mayor o igual a 2 microsatélites. Bien, entonces hablamos de inestabilidad microsatelital justamente porque es el fenotipo molecular de estos tumores en los pacientes con síndrome de Lynch. Se caracteriza por la acumulación a nivel somático de pequeños eventos repetidos de inserciones o de lesiones de tramos de ADN denominados microsatélites, y pueden ser de causa esporádica, aproximadamente un 12%, por silenciamiento de MLH1 o por la mutación de los genes reparadores. Bien, lo vemos en los subtipos moleculares de cáncer de colon, ¿sí? En subtipo 1 con inestabilidad. Entonces, dijimos, tenemos objetivos. Nosotros iniciamos en todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon este camino para el diagnóstico diferencial de síndrome de Lynch. El primer objetivo que vamos a ver es poder hacer prevención, detectar estas familias en las cuales existe un riesgo muy elevado de cáncer de colon y otros tumores. Por lo tanto, podemos darle una respuesta y comenzar un camino de vigilancia en aquellos que sean portadores de esta mutación, tanto en los que ya tienen el diagnóstico de cáncer como en los presintomáticos, ¿sí? En los familiares. Y después vamos a ver también el rol que tiene como factor pronóstico y como factor predictivo, que fue uno de los objetivos de esta charla, es que podemos hablar sobre la inmunoterapia en los pacientes con cáncer de colon, inestabilidad microsatelital. Entonces, ¿cómo hacemos para confirmar un síndrome de Lynch? Una vez que iniciamos este camino de inestabilidad microsatelital, de estudios moleculares, y confirmamos que pueden tener inestabilidad microsatelital, la confirmación es a través de un estudio genético, ¿sí? Es a través de la secuenciación completa de los genes, y acá hacemos el diagnóstico en un 80%, y en un 20% a través de grandes rearreglos con otra técnica que es MLPA, ¿sí? Hay un porcentaje de pacientes en los cuales reúnen todos los criterios y no vamos a poder encontrar una mutación patogénica. Puede deberse que sea por otro gen, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con la identificación y la detección de esta mutación patogénica? Es poder buscarla luego en los familiares presintomáticos, ¿sí? En los familiares de primer grado, los cuales todavía no se expresó la enfermedad. Entonces vamos a buscar quiénes de ellos son portadores asintomáticos de esta mutación y tengan un síndrome de Lynch. Y en ellos dirigir los métodos de prevención, ¿sí? Una vigilancia que es exhaustiva y es muy adecuada de acuerdo a lo que se detectó, ¿sí? Y esto se vio que es costo efectivo. Entonces, si hablamos de prevención, tenemos que ver la vigilancia. ¿Y en dónde vamos a enfocarnos? Primero en cáncer de colon. ¿Cómo vamos a hacer prevención en cáncer de colon? Bueno, acá nos cambia rotundamente la vigilancia, ¿sí? Comenzamos a hacer la indicación es colonoscopías a partir de los 20 a 25 años en aquellos portadores asintomáticos de un síndrome de Lynch, de una mutación en alguno de estos genes, ¿sí? O 2 a 5 años antes del caso más joven, cuando tenemos tumores que aparecieron a partir de los 25 años. Y las colonoscopías deben ser cada 1 o 2 años. Bien.
Hablamos que el síndrome de Lynch también puede tener tumores, un riesgo elevado de tumores extraintestinales. El más frecuente es el cáncer de endometrio, ¿bien? No está demostrado que la histerectomía o la vigilancia reduzca la mortalidad, pero la histerectomía es la indicación en pacientes que cumplieron ya su deseo de paridad porque disminuye la incidencia de cáncer. Bien, uno inicia la vigilancia de cáncer de endometrio alrededor de los 30 a 35 años con biopsias endometriales cada 2 años y ecografía transvaginal. A esto también le agregamos para hacer una vigilancia de cáncer de ovario. Tampoco no existe una vigilancia que disminuya la mortalidad por cáncer de ovario en los pacientes con síndrome de Lynch. La indicación es, una vez cumplida su deseo de paridad, alrededor de los 40 años, es una salpingo oforectomía bilateral, ¿sí? Previamente podemos agregarle a la ecografía transvaginal el marcador tumoral K125, también de forma anual, ¿sí? Y nos va a permitir hacer una vigilancia. Pero esto no ha demostrado que disminuya la mortalidad por cáncer de ovario. Existen otros tumores relacionados como el cáncer uroterial. No hay una evidencia suficiente que disminuya una vigilancia, que disminuya la mortalidad por cáncer uroterial, pero hay que evaluar los antecedentes familiares para adecuar una vigilancia. En el caso del cáncer gástrico tampoco no hay una evidencia suficiente. Luego vamos a ver las charlas sobre cáncer gástrico hereditario, pero sí se sugiere tener una endoscopía basal, evaluar todos los factores de riesgo para el cáncer gástrico, gastritis crónica, Helicobacter pylori, metaplasia, y repetir las endoscopías cada 3 o 4 años. En cuanto al cáncer de páncreas, también uno debe iniciar, por suerte tenemos a Marina que nos va a hablar sobre screening y sobre cáncer de páncreas hereditario, pero se recomienda en los pacientes con síndrome de Lynch una vigilancia a partir de los 50 años o 10 años antes del caso de cáncer de páncreas más joven en la familia. Uno va a evaluar cada cuánto se va a realizar esta vigilancia y con qué técnica se lo va a utilizar. Va a ser de acuerdo también a las técnicas que tengas disponibles, resonancias magnéticas, ecoendoscopías, de acuerdo a donde uno resida. Para cáncer de próstata, en todos los hombres con síndrome de Lynch deberían iniciar una consulta, un screen a partir de los 40 años, ¿sí? Hay algo especial que tendríamos que hablar, son los pacientes portadores de una variante patogénica en PMC2. Las vigilancias con videocolonoscopías son un poco más tardías, a partir de los 35 a 40 años, y pueden ser cada 3 o 4 años. Tiene un fenotipo más atenuado y un riesgo un poco menor. Nos quedan los dos últimos factores importantes a tratar. Nosotros evaluamos la inestabilidad microsatelital también para tenerlo como un factor pronóstico. Y ahí es importante, cuando comenzamos los estudios moleculares en los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon, y al inicio, al diagnóstico, ¿sí? Si tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer de colon estadio 2, sabemos que tienen mejor pronóstico y no se van a beneficiar con tratamiento adyuvante con 5-fluoracilo. Por lo tanto, la tasa de recurrencia es menor, por lo tanto, apenas uno tiene el diagnóstico de un paciente con cáncer de colon, deberíamos iniciar estos estudios para poder aportarnos esta información. Como factor predictivo vamos a utilizarlo, como hablamos en cáncer de endometrio y en todos los tumores, hoy para poder dirigir como un biomarcador algún tratamiento, y es la inmunoterapia, ¿sí? Y nuevamente, ¿cuándo? Lo antes posible. Si tenemos un paciente que tuvo diagnóstico de cáncer de cáncer de colon y ahora tiene una recaída de su enfermedad, podemos utilizarlo desde la primera línea si tiene inestabilidad microsatelital, o en las líneas siguientes si no pudimos tener esta información, ¿sí? ¿Y qué opciones tenemos de tratamiento?
anti-PD1, ¿sí? Pembrolizumab, nivolumab, ¿sí? Todos ellos en pacientes con cáncer de colon, con inestabilidad microsatelital, ¿sí? Y en todos demostró aumento de la tasa de respuesta global y aumento de la sobrevida libre de progresión. También las combinaciones como nivolumab y ipilimumab. Nuevamente, aumenta la tasa de respuesta global y la sobrevida libre de progresión. No hay diferencia en la tasa de respuesta y en los resultados de sobrevida si son pacientes con síndrome de Lynch o si tienen una inestabilidad microsatelital de causa esporádica, ¿sí? Lo importante es que tengan la inestabilidad microsatelital. Y hay estudios para inmunoterapia próximamente para estadios 3, como adyuvancia. Bueno, les quiero agradecer nuevamente y aquí les dejo mi mail. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Muy buena la clase. Muchas gracias. Gracias por compactar toda esta información en tan poco tiempo. Sí, sí, la verdad que da mucho para hablar y es muy, muy interesante. Erika, dentro de las preguntas que tenemos acá, te queríamos consultar cómo es el acceso allá en Tucumán, en la parte pública, a los estudios moleculares, a estos estudios genéticos, si se puede hacer por la parte pública, si lo hacen por la parte privada. Bien, en Tucumán tenemos, por suerte, la posibilidad de realizar los estudios. Como en todos lados, en la parte privada, pacientes con obra social tienen el acceso para realizar desde la inestabilidad microsatelital, el primer screening molecular o la inmunohistoquímica, y luego hacer la secuenciación genética. No se hace secuenciación genética en Tucumán, pero sí lo autorizan las obras sociales para derivarlos a otras instituciones, en Buenos Aires, Rosario, en otros lugares. En la parte pública tenemos un acceso que en algún momento fue mucho más amplio. Pudimos tener y desarrollar inmunohistoquímica, no inestabilidad microsatelital. Se pudo hacer un tiempo un screening universal y todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y endometrio pasaban las biopsias a realizarse la inmunohistoquímica para que salgan los informes al diagnóstico con el estudio de inmunohistoquímica. Pero por costos, a veces, y por reactivos, hay momentos en que es accesible y en momentos no. La secuenciación genética, por suerte, hoy se puede realizar en el hospital público. Yo trabajo en un hospital en el cual hago asesoramiento genético y solicito los paneles genéticos, independientemente sean pacientes con diagnóstico de cáncer de colon o los ginecológicos, mama, y demora un poco, como todo, pero a la larga podemos realizarlo. Hay una interacción con los equipos en este caso de gastroenterología, coloproctología, para que luego uno pueda derivarlo a los pacientes y continúen su vigilancia. Pero bueno, los accesos en el hospital a veces son un poco más limitados, pero uno insistiendo, lo conseguimos hacer. Bueno, muchas gracias. Hay alguna preguntita más también que es complicada, pero bueno, me parece que está bueno que la charlemos y está buena. La pregunta dice si el síndrome de Lynch es generalmente autosómico dominante, si es frecuente o no que sea de novo una mutación de un síndrome de Lynch. Y la verdad que no es frecuente. No. Es menos del 1% de los casos. De hecho, hay algunos reportes, pero justamente son reportes de casos. Uno espera que la mayoría de los pacientes que uno identifica con síndrome de Lynch tengan alguno de sus dos progenitores, que sea, digamos, quien sea el que, digamos, de quien lo heredó. Sí, y a veces pasa de que tenés el diagnóstico en el hijo y después comenzás a estudiarlo y son portadores algunos de los padres y recién se manifiesta la enfermedad o aparece algún tumor temprano y lo diagnosticamos así. Y bueno, parecía de nuevo, pero no, la verdad que es poco frecuente. Exactamente. Así que bueno, siempre uno dice, bueno, el de nuevo existe, está reportado, hay algunos casos excepcionales, pero bueno, la verdad que en estos síndromes es más
frecuente que en realidad no sean, ¿no?, hijos de los padres que sospechan, que realmente sea una mutación de novo. Para poder hablar de una mutación de novo, perdón, estamos haciendo una mutación de novo. Para hablar de una mutación de novo tenemos que poder afirmarlo por el estudio de sus padres, ¿no? Y eso tampoco es tan fácil de hacer habitualmente, ¿no? El caso índice de sus hermanos y de los padres. Pero bueno, tiene como obviamente todos pensarán, implicancias importantes para la familia si solo se dio en esa persona. Bueno, en principio, digamos, me parece que vamos a pasar a la próxima disertante por cuestiones de tiempo, digamos, pero seguramente van a surgir nuevas preguntas y los invitamos a que hagan las preguntas, abajo pueden escribir, y al final vamos a tomarnos un tiempito más. Vamos a ver si nos puede acompañar Erika. Bueno, bienvenida, pero bueno, si no, te liberamos, Erika, como vos te parezca. Seguimos entonces con el tema de cáncer gástrico hereditario, lo cual es un tema muy importante, probablemente no tan frecuente, pero con altísimas implicancias. Hoy nos acompaña para hablar respecto de este tema la doctora Claudia Martín. Ella es oncóloga clínica y responsable del programa de oncogenética del Hospital Privado de Córdoba, Privado Universitario de Córdoba. Hoy nos damos el lujo de poder hablar con distintas personas encargadas del asesoramiento genético en distintas partes del país, y eso también nos enorgullece mucho. Así que bueno, bienvenida Claudia, y te escuchamos. Está muteada, Claudia. Perdón, ahí vamos. Vamos. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hablar sobre el cáncer gástrico hereditario y voy a intentar hacer una actualización sobre todo esto. Bueno, espero que no puedo pasar el diapo. Ahí está. El cáncer gástrico a nivel mundial es el cuarto o quinto tumor en frecuencia, y es la segunda causa de muerte por cáncer. Entonces, bueno, es un tumor importante. Y en Argentina tenemos algunos datos. Por ejemplo, Globocan en el año 2020 reportó que en Argentina hubo 4.003 casos nuevos de cáncer gástrico, y nosotros con esta información podemos hacer algunas estimaciones. Sabemos que el 90% de los casos de cáncer gástrico son esporádicos, y el 10% tendrían una agregación familiar. Entonces, uno puede asumir que hay por año alrededor de 400 casos de cáncer gástrico que tendrían agregación familiar, y de estos entre un 1 y un 3% serían el resultado de algún síndrome de predisposición hereditaria. Cuando hablamos de estos síndromes de predisposición hereditaria, hay dos genes de los que vamos a hablar fundamentalmente. Ellos son el gen CDH1 y el gen CTNNA1. Y en realidad, cuando me refiero a estos dos genes, hablo del cáncer gástrico difuso hereditario, que es de lo que me voy a enfocar un poco más. Después están los otros tipos de cáncer gástrico, las variantes intestinales, que forman parte de otros síndromes de cáncer hereditario, que también voy a mencionar más adelante. Bueno, el cáncer gástrico difuso hereditario es el cáncer producido por mutaciones en el gen CDH1. Que este es un gen que codifica para la E-caderina, que tiene una función supresora de tumores y tiene un rol en la adhesión celular. Y este gen otorga un riesgo de cáncer gástrico a lo largo de la vida del 70% en hombres y del 56% en mujeres. Hay algunos autores que dicen que estos valores están sobreestimados, pero bueno, esto es lo que dice la mayoría de la literatura. Lo que sí tenemos claro es que la edad de presentación es más joven que los casos esporádicos, y se habla de que es alrededor de los 37 años. Además del cáncer gástrico, está el riesgo de cáncer de mama, lobulillar, que también está aumentado y que a lo largo de la vida llega aproximadamente hasta el 42%. El cáncer gástrico difuso hereditario ha ido cambiando con el paso de los años, tal cual como describió antes Erika con el síndrome de Lynch, y los criterios han ido cambiando, y acá también han ido cambiando. Hay criterios del año 1999, del 2010, en el 2015
también se establecieron criterios, y allí lo que se vio es que solamente el 30% de los pacientes que portaban mutaciones en el gen CDH1 reunían estos criterios. Y en el año 2020 se actualizaron estos criterios. Acá este porcentaje de pacientes que reúnen criterios aumentó un 7, un 10% más, y en definitiva quedaron planteados criterios no solamente para el gen CDH1, sino también para el gen CTNNA1. Y los criterios en definitiva son individuos con cáncer gástrico hereditario difuso en menores de 50 años. Esta edad fue más alta, antes el criterio era menores de 40 años, cáncer gástrico difuso hereditario en individuos que tengan etnia maorí, que es la etnia en donde primero se describió este síndrome. Cáncer gástrico difuso hereditario en individuos de cualquier edad, que tengan historia familiar de primer grado de labio leporino o paladar hendido. Cáncer gástrico difuso hereditario y cáncer de mama lobulillar en menores de 70 años. Esta edad también cambió, antes eran menores de 50 años. Lo mismo sucedió con el cáncer lobulillar bilateral, diagnosticado en menores de 70 años. El cáncer gástrico y sus lesiones precursoras fueron incluidas. Y los otros criterios se mantuvieron más o menos igual: más de 2 casos de cáncer gástrico en familiares de cualquier edad, al menos muy difuso, más de 2 casos de cáncer lobulillar de mama en individuos menores de 50 años, y un caso de cáncer gástrico difuso a cualquier edad, con 1 o más casos de cáncer lobulillar diagnosticado en menores de 70 años. Bueno, con estos criterios, un poco quedó establecido qué pacientes reunirían criterios, y el siguiente paso, obviamente, es determinar qué estudio genético le haríamos a un individuo que reúne estos criterios. Bueno, acá siempre tenemos que hablar de a quién estudio, y para hablar de a quiénes estudiamos, siempre nos referimos al familigrama, a la importancia del familigrama, a elegir el mejor caso índice disponible, que muchas veces no es el que nos consulta, muchas veces el mejor caso es algún familiar. En este caso, siempre tratamos de elegir el caso índice de edad más joven, ¿sí?, con el tumor más representativo. Y lo podemos estudiar mediante los paneles multigenes. También se puede secuenciar el gen CDH1 y, mediante técnicas de secuenciación, y también el estudio por MLPA, y también podemos estudiar la mutación familiar. No obstante, de todos los individuos que reúnen criterios, más de la mitad no vamos a encontrar mutaciones en estos genes. Las manifestaciones clínicas histopatológicas de estos pacientes tienen algunas diferencias con los casos esporádicos. En el cáncer gástrico difuso, aquellos individuos que portan una mutación en el gen CDH1 tienen un fenotipo variable, generalmente es más agresivo, de peor pronóstico que los esporádicos. Muchas veces se manifiesta la linitis plástica con las células en anillo de sello, a veces tienen un patrón mixto con tumores mucinosos. Y algo importante es que con el uso de las endoscopías para hacer diagnóstico precoz se han identificado 2 lesiones precursoras típicas, que son el cáncer en células de anillo de sello y la diseminación pagetoide también de esta forma. Con lo cual, bueno, tenemos ahí también algo nuevo para agregar. El cáncer de mama lobulillar histológicamente no tiene muchas diferencias cuando uno lo compara con el cáncer esporádico. Lo que sí sabemos es que el riesgo en mujeres menores de 30 años es más alto cuando lo comparamos con los casos esporádicos, y a lo largo de la vida se estima un riesgo de entre el 42 y el 50%. Bueno, también, como ya les mencioné, está asociado el labio leporino y el paladar hendido. Este es un criterio que se describió en el año 2006. ¿Sí? Bueno, y este criterio está incluido, ¿sí?, dentro de los criterios para sospechar este síndrome. Con respecto al cáncer de colon, hay alguna bibliografía que menciona que habría que incluir screening, pero la evidencia que actual es insuficiente para incluir el cáncer de colon dentro de este espectro. Bueno, luego de hacer el diagnóstico, voy a comentar algunos aspectos del seguimiento, el seguimiento de los individuos con cáncer
gástrico hereditario difuso es bastante complejo. Si revisamos las guías de la NCCN, el seguimiento se basa principalmente en el seguimiento de cáncer de mama y en el seguimiento del estómago. Para el cáncer de mama, el screening que plantea la guía de la NCCN es la mamografía anual, con tomosíntesis y la resonancia. Sin embargo, como los tumores que están dentro del espectro de este gen son los lobulillares, y sabemos que alrededor de un 30% de los cáncer de mama lobulillares tienen mamografías normales, se plantea que en edades jóvenes la recomendación es hacer resonancia y ecografía. Y por supuesto plantear la mastectomía bilateral de acuerdo a la historia familiar del individuo. Y antes de pasar con el manejo y las recomendaciones para el cáncer gástrico, quiero resaltar uno de los comentarios que deja la guía de la NCCN respecto a la controversia que hay en el manejo de los individuos que tienen mutaciones en el gen CDH1, pero que no tienen antecedentes familiares. Bueno, y esto es algo que sucede, sobre todo porque hacemos paneles multigenes, y a veces encontramos mutaciones en el gen CDH1 sin que haya antecedentes familiares. Bueno, las recomendaciones para el diagnóstico de cáncer de gástrico hereditario difuso respecto al estómago es la gastrectomía total profiláctica. La gastrectomía se recomienda entre los 20 y los 30 años, y no se aconseja luego de los 70 años, por supuesto por la morbilidad que tiene esta cirugía. Acá hay algo importante cuando uno lee sobre esto, es que la recomendación del tipo de gastrectomía con una disección de ganglios de D1 es para aquellos individuos que no tienen diagnóstico de cáncer. Los individuos que tienen mutación en este gen y tienen diagnóstico de cáncer tienen que hacer la cirugía con criterio oncológico. Y otra cosa de la que también se habla mucho en el seguimiento es la importancia de hacer estas gastrectomías profilácticas en centros entrenados, y de cumplir con la endoscopía y las biopsias de los márgenes, es decir, del margen esofágico y duodenal, para asegurarnos de que allí no quede epitelio de la mucosa gástrica. En las recomendaciones de la NCCN mencionan más o menos lo mismo que ya les he comentado respecto a la gastrectomía total profiláctica. No se recomienda antes de los 18 años, a menos que haya antecedentes familiares en individuos menores de 25 años. Y aquí lo que también se plantea es qué sucede si el individuo no desea hacer una endoscopia digestiva alta. Y bueno, y en ese caso la recomendación es hacer endoscopías cada 6 a 12 meses. ¿Y por qué alguien no querría hacer una gastrectomía total profiláctica? Bueno, creo que la mayoría somos oncólogos y hay gastroenterólogos también. Y bueno, la morbilidad por la gastrectomía total es del 100%. Todos tienen alguna complicación. Tránsito intestinal rápido, el síndrome de dumping, diarrea, alteración en el hábito alimentario, mala absorción, pérdida de peso, osteoporosis, desnutrición. Hay dos publicaciones que muestran encuestas de calidad de vida que se le hizo a los individuos con gastrectomía total, y aparentemente después del año de la gastrectomía, la calidad de vida de estos individuos mejoraría. Bueno, y si no deciden no hacer la gastrectomía, ¿cómo se los sigue? Bueno, creo que esto es todavía más controvertido. Las endoscopías tienen que hacerse en centros entrenados para esto. El protocolo de Cambridge es uno de los protocolos que más se usa, en donde algunas de las características son las endoscopías que deben durar por lo menos 30 minutos, con biopsias aleatorias, biopsias de lesiones sutiles. Comenzar con este screening entre 5 y 10 años antes del diagnóstico de la edad más temprana, identificar las lesiones precursoras, las lesiones submucosas. Pensemos que se hacen biopsias aleatorias y que a los 6 meses o al año hay que hacer una endoscopía nuevamente en ese estómago, que quedan cicatrices. Bueno, es algo bastante complejo, incluso hay algunos autores que plantean si los protocolos endoscópicos no deberían favorecer las biopsias dirigidas y no las biopsias aleatorias. Y la realidad es que incluso en los centros expertos hay un subdiagnóstico de hasta el 60% realizando las endoscopías de alta definición y con las nuevas técnicas de visualización endoscópica de banda angosta, y que incluso se pierde hasta un 30% del diagnóstico
cuando no se hacen estas biopsias aleatorias, con lo cual aparentemente el protocolo de las biopsias sigue siendo un componente fundamental para este seguimiento. Bueno, yo voy a mencionarles algo sobre el gen CTNNA1. Este es un gen que está incluido dentro de la recomendación para estudiar cáncer gástrico difuso hereditario. Sin embargo, no tenemos tantos datos sobre la penetrancia ni sobre el espectro de tumores. Aparentemente estaría en relación con el cáncer gástrico difuso, pero no con el cáncer lobulillar de mama. Y la indicación de la gastrectomía no estaría tan clara si el seguimiento endoscópico. Bueno, como les dije al inicio de la presentación, estos dos genes están directamente relacionados con el cáncer difuso. Después tenemos otros síndromes que incluyen el cáncer gástrico, tanto difuso como intestinal, como el síndrome de Lynch, con un riesgo de cáncer gástrico de entre el 1 y el 13%, el síndrome de poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis adenomatosa familiar. Probablemente acá en este cuadro falte mencionar el gen PALB2, en donde también el cáncer gástrico aparentemente forma parte del espectro de los tumores frecuentes para mutaciones en este gen. Para todos estos síndromes no hay tanta evidencia, ni no es tan clara la evidencia de la gastrectomía, sí el seguimiento endoscópico, ¿sí? La indicación de la gastrectomía ya va a depender mucho de la historia familiar. También hay otros genes que, si uno revisa la literatura, mencionan el cáncer gástrico dentro de su espectro, las mutaciones en el gen ATM, las mutaciones del síndrome de Bloom, del cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Li-Fraumeni, los 7 genes del seroderma pigmentoso y el síndrome de Cowden. Bueno, y para ir terminando, les quiero mencionar algunas cosas que encontré sobre ensayos clínicos a futuro que tengan que ver con el gen CDH1, que por ahora es nuestro gen principal. Encontré algunas cosas interesantes, por ejemplo, este ensayo aleatorizado de fase 2, que va a comparar un nuevo protocolo con el método de Cambridge. Este nuevo protocolo se llama Bethesda, que por lo que estuve leyendo duplica la cantidad de biopsias que plantean hacer. También hay otros ensayos clínicos planteados para estudiar el cáncer de mama lobulillar y las mutaciones en este gen, para profundizar más sobre el estudio genómico y los datos clínicos de los síndromes de cáncer gástrico hereditario, el crizotinib y también el estudio de las mutaciones en tumores sólidos, las mutaciones en el CDH1, y también encontré este otro trabajo sobre los factores que influyen en las pruebas en mujeres con cáncer ginecológico hereditario y familiares. Bueno, yo espero que esto nos traiga alguna otra evidencia para trabajar en este gen. Creo que como conclusión, una de las cosas principales es que hay que sospecharlo a los oncólogos, gastroenterólogos. Recuerden que este síndrome existe, cáncer gástrico difuso en edades tempranas, hay que derivarlo a consulta. Si tiene antecedentes familiares, no sabemos bien si era difuso, intestinal, el cáncer familiar, igual vale la pena derivarlo. Y si encontramos en un pedido de panel, por otro motivo, una mutación en el gen CDH1, también hay que derivarlo para hacer asesoramiento. Y lo otro que me parece que hay que rescatar es que este es un síndrome poco frecuente y que necesita sí o sí el manejo multidisciplinario, tanto la cirugía profiláctica como las endoscopías de vigilancia tienen que hacerlas equipos entrenados. Eso me parece que es clave. Equipos entrenados no es solamente el endoscopista, es también el patólogo, es un equipo que se dedica a esto, y si miramos un poco el número de la cantidad de casos con agregación familiar que habría con cáncer gástrico, tampoco vamos a tener un número muy grande de diagnósticos de cáncer gástrico hereditario como para que todos tengamos equipos entrenados. O sea, que creo que eso también hay que prestar bastante atención. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad que muy, muy completa la clase. Un tema difícil, complejo y no tan frecuente, ¿no? Y sí, la idea de poner este tema en el temario fue justamente porque sabemos, es un poco lo que hablábamos hace un rato, que es una derivación poco frecuente la de pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer gástrico difuso, ¿no? Y esta actualización del 2020 muy importante porque nos permite plantear, expandir un poco, ¿no? Los estudios en los pacientes
bajar, o mejor dicho, subir la edad digamos, de sospecha a los 70 años en vez de los 50 años, y poner también el foco en el lobulillar de mama, que muchas veces no es tan frecuente de recordar, ¿no? Sabemos que hay pocos casos diagnosticados en la Argentina. Vos nos comentabas algo respecto de CITER, me parece que está bueno que lo comentes. ¿Qué es CITER? Algo habló Lina, y por qué pensás que hay pocos casos diagnosticados en Argentina a través de la evaluación de CITER. Bueno, sí, cuando me propusieron hablar de este tema, lo primero que dije es, yo no tengo ninguna mutación en el CDH1 diagnosticada, tengo estudiados pacientes que reunían todos los criterios del 2015 reunían, y no les encontré mutación. Entonces ahí dije, bueno, a lo mejor no tengo porque es poco frecuente, y fui a esta base de datos CITER, en la que todos los que hacemos asesoramiento genético oncológico debiéramos reportar nuestros resultados moleculares, y ahí me encontré con que había muy poco. Entonces, bueno, esto, la verdad que eso me tranquilizó, dije, bueno, es cierto que recibimos pocos pacientes derivados con diagnóstico de cáncer gástrico. Si yo veo en un año, deben ser el 5%. Siempre sí, mama y ovario se llevan todos los números, Lynch un poco más, pero de cáncer gástrico la verdad que pocos. Y bueno, obviamente que si vamos a usar a CITER como nuestra base de datos para evaluar, a ver cuántos casos hay, si encontraron en algún otro lugar la mutación que yo tengo, debiéramos todos contribuir a esa base de datos de manera mucho más activa. Como siempre, los problemas son múltiples de tiempo, quién lo hace, cómo, problemas que tenemos todos. Pero bueno, me parece interesante empezar también a ver que hay otros síndromes. Creo que mama y ovario están encaminados, son los más frecuentes, pero es el desafío. Es el desafío. Por eso estos ámbitos de educación, ¿no? Sí, una de las cosas que sabemos es eso, que probablemente los casos de cáncer gástrico hereditario difuso diagnosticados con mutaciones germinales en Argentina, probablemente no los hayamos volcado en esa base de datos. Yo les comentaba que seguramente mis casos no figuran ahí porque no estoy actualizada por una cuestión de sobrecarga asistencial que nos pasa a todos. Pero sí, bueno, hemos tenido la posibilidad, y siempre, la verdad que un caso diagnosticado con una mutación de CDH1 implica todas estas decisiones que vos comentaste, en una gastrectomía profiláctica total, en una persona sana, porque tiene un altísimo chance de tener un cáncer gástrico no curable y no detectable a tiempo, ¿no? Por esto que también comentabas de la baja performance de las endoscopías para la detección temprana. Tanto es así que el protocolo de Cambridge implica 30 biopsias, ¿no? Y repetirla cada 6 meses y un año, y se están buscando otros nuevos protocolos porque todos sabemos, Marina tal vez nos va a contar después su experiencia de lo difícil que es para los gastroenterólogos hacer ese tipo de estudios. Y no es solo un problema para los gastroenterólogos, los que hemos vivido familias para chequear esto, sino que hasta los patólogos no pueden ni siquiera facturar ese tipo de, o sea, no está nomenclado, es un lío. Hay mucha voluntad del equipo tratante cuando se detecta una mutación en una familia, hay mucho trabajo desde la psico-oncología, lo que implica aceptar esta situación, programar esto. Estuvo muy bien tu frase cuando decías 100% morbilidad, ¿sí? Y eso, uno tiene que estar preparado para saber que por lo menos nuestro paciente va a tener bajo peso, porque se pierde el 10% del peso corporal con una gastrectomía, ¿no? Entonces, los que hemos tenido estas familias, hemos buscado nutricionistas interesados en el tema que los siguieron previo y post, esa es la sugerencia, ¿no? de una cirugía programada. Sabemos que los pacientes, por supuesto, pueden vivir sin su estómago, implica un cambio en la calidad de vida. Los que somos oncólogos sabemos que lo tenemos que indicar en pacientes en mucho peor estado general. Nos cuesta muchísimo generar esto en una persona sana, porque nos parece que le cambiamos una situación de salud por una enfermedad, y en realidad lo que estamos preveniendo es la mortalidad altísima que tiene este síndrome, ¿no? Es altísima, 80% de chance de tener un cáncer gástrico difuso, del cual sabemos que la mortalidad es alta. Entonces, no cuestionamos la indicación, lo sabemos, pero sabemos que nos tenemos que preparar para poder estar a la altura de que este paciente pueda, o la paciente, de hecho a mí me pasó una familia con más de una persona, así que he pasado por más de una gastrectomía, digamos, portadora, más de una persona, he pasado por más de una gastrectomía
profiláctica en pacientes sanos y tuvimos que sentarnos con el cirujano súper experimentado a contarle esto, que le tenía que sacar a 3 personas de una misma familia un estómago sano, y el cirujano oncólogo, que era experto, me decía, yo estoy acostumbrado a sacar estómagos enfermos. Uno festejaba que la anatomía patológica no había encontrado ni siquiera un in situ, porque es otro de los problemas cuando uno va a hacer una gastrectomía, es que llegue tarde, ¿no? Que ya tenga el cáncer. Festejábamos que los 3 tenían una anatomía patológica normal, y el cirujano estuvo meses hasta que aceptó que había hecho algo bueno por esa familia, ¿no? Por suerte esa familia en particular andan súper bien. Sabemos que modificamos una mortalidad, el árbol genealógico nos lo mostraba, eso también es importante. Y a lo que nos estamos encontrando ahora es la otra cara de la moneda, ¿no? Los diagnósticos sin tanta penetrancia en las familias, estos incidentales de mutaciones de CDH1, eso es muy pesado. El mensaje es no nos asustemos con esto, pero sí es algo que requiere de la evaluación de genetistas, sin duda. Ese mensaje tuyo creo que es importantísimo. Esto no si pasa, porque sabemos que hoy los oncólogos tal vez estén comenzando ya a pedir estudios genéticos, lo estamos charlando, de hecho la idea es no poner barreras en eso, pero sí es necesario que se pida. Por ahí CDH1 es un gen que si está en el panel que van a pedir, tengan cuidado, tienen que ver bien las variantes, si son variantes reales, patogénicas, o son variantes de significado incierto, y tiene que estar involucrado en la decisión de qué hacer con esa persona, un asesor genético o un genetista. Y seguramente hasta los genetistas haremos un ateneo para tomar la decisión, porque no es fácil. Totalmente. Totalmente, y como vos dijiste, Luisina, un psico-oncólogo principalmente para estos casos con baja penetrancia en la familia, ni hablar. Sí, creo que lo que nos faltó en este preceptor es agregar el módulo de psico-oncología, que por una cuestión de tiempo y todo, probablemente el año que viene agreguemos un módulo de eso, pero son fundamentales. Bueno. Perdón, hay una preguntita del público que preguntaba sobre la carga mutacional de los pacientes con cáncer gástrico e inestabilidad cromosómica. En realidad no se estudia específicamente la carga mutacional, lo que se estudia es la mutación germinal. Luego pueden haber estudios, perdón, se me fue el video. Pueden haber estudios de tumores que hablen de carga mutacional, etcétera, pero no es el objetivo de la charla de esta preceptoría hoy. Pero bueno, muchas gracias, Claudia, y bueno, si podés quedarte para las preguntas del final. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, en honor al tiempo vamos a pasar al último tema, que es cáncer de páncreas hereditario, nada más ni nada menos. Es un honor presentarla a la doctora Marina Antelo. Ella es médica gastroenteróloga, doctora en medicina, trabaja en la sección de oncología del Hospital Udaondo y forma parte de la comisión directiva de la IATTGI. Marina, muchas gracias. Estoy acá. Gracias. Gracias, Marina, por venir hoy, por estar aquí. Un placer. Un placer. ¿Qué hago? ¿Empiezo? Sí, ya ¿Comparto, digo? Bueno. Ahí vamos, ¿se ve bien? Perfecto. Bien, ¿ya me empezó a correr el tiempo? No, todavía, bien, tengo minutos. El IATGI, como dijo Meli, es una ONG que trabaja intrincadamente con la sección oncología, no sobrevivirían uno sin el otro, y es lo que nos permite hacer estudios dentro de un montón de cosas. El IATGI también habilita la realización de estudios moleculares, porque todo nuestro laboratorio y los bioquímicos que trabajan en él dependen del IATGI. Así que bueno, eso es a grandes rasgos que es el IATGI, esta ONG. Entonces, obviamente sabemos que no hay cribado para cáncer de páncreas en población general, como sí lo hay para cáncer colorectal, que se habló hoy, y no lo hay para cáncer gástrico. Entonces nosotros nos vamos a meter específicamente en los síndromes hereditarios que oscilan dentro de un grupo poblacional de cáncer de páncreas entre un 8 y un 14%, depende de los genes que se analicen, ¿no? El porcentaje de 2,6 es lo que queda muy fuera de rango, pero más o menos sabemos que oscila de un 8 a un 12%, y los genes más comúnmente imbrincados en síndromes hereditarios en pacientes con cáncer de páncreas es el BRCA2. Y después vienen otros más raros como BRCA1, PALB2,
CDKN2A, el ATM, algunos pacientes con Lynch, específicamente los genes reparadores más fuertes, ¿no? Como el H1 y MSH2. Y sabemos, por las últimas guías de NCCN en el 2019, que se aconseja hacer un estudio genético en todo paciente con reciente diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas o en setting diagnóstico reciente, setting metastásico o post-quirúrgico. Y también sabemos que se aconseja hacer un panel multigenético. Son cosas que a esta altura por ahí son un poco obvias, pero hemos ido de los genes puntuales a los paneles y es lo que se recomienda. A diferencia de otros síndromes, como el gástrico, como colorectal, en cáncer de páncreas se recomienda hacerle a todos y a todas. Y eso es un poquito complicado, por lo menos en nuestro país, donde el acceso a los paneles es complejo. Así que como mínimo, digamos, en la edad joven, para lo que es cáncer de páncreas, es un poco distinto a colon, que es menor a 50, como mínimo idealmente sería estudiar a todos los menores a 60. Eso es lo ideal. Y si se puede a todos, bienvenido sea, porque sabemos, ¿no? No es mi tema, pero sabemos que los pacientes con cáncer de páncreas y, por ejemplo, una variante patogénica en BRCA2 va a ser un eventual candidato a una terapia específica, por eso también la necesidad de hacérselo a todos y a todas. ¿Cuál es la situación ideal? Sabemos que idealmente hay que hacerlo en un contexto de asesoramiento genético, cada vez se va complicando más. Sabemos la experiencia de otros hospitales en otros países que se les manda un videíto de 7 minutos explicativo de un panel, se les manda el kit a la casa para que se hagan el panel, y después solo van a consejo genético los que tuvieron un estudio positivo para algún gen hereditario de cáncer, ¿no? Así que bueno, es una logística que probablemente más pronto que tarde llegue también a la práctica nuestra. Siempre hacer un panel multigenético, se pueden hacer estudios somáticos y de ahí eventualmente descubrir qué pasa en la línea germinal, más complejo, como dijo Luisina, otra clase y más caro. Estos son los genes que cuando tienen variantes patogénicas a nivel germinal aumentan el riesgo de cáncer de páncreas. El APC de PAF, el ATM, que predispone más que nada a cáncer de mama, los genes BRCA, los genes de Lynch, el CDKN2A, que es el síndrome de melanoma familiar, y el STK11 de Peutz-Jeghers. ¿A quiénes se vigila? Los que tienen un riesgo aumentado, un riesgo acumulado a lo largo de la vida, más del 5%. Como ven, es de ATM para abajo, pero los que más riesgo tienen son los síndromes más raros, que es el FAM y el Peutz-Jeghers, ¿sí? Y después el BRCA2, el PALB2 y Lynch oscila de un 5 a un 10%. Y hay síndromes que se llama cáncer pancreático familiar, donde no hay hallazgo de mutaciones genéticas en genes de alta penetrancia, pero sí hay antecedentes. Tiene que haber por lo menos 2 o más familiares de primer grado con cáncer de páncreas sin importar la edad, y eso se considera cáncer de páncreas familiar, tiene un riesgo acumulado a lo largo de la vida del 7% más o menos, y entonces son candidatos a vigilancia. Entonces, sabemos qué síndromes aumentan el riesgo de cáncer de páncreas, lo que tenemos que saber es qué hago al respecto, porque está todo bien con saber que me aumenta el riesgo, pero el páncreas es un órgano muy, muy complejo, no es vigilable, o es muy poco vigilable, y ahora vamos a ver lo poco que podemos hacer. Dijimos a quiénes, y no sabemos bien qué método, cada cuánto, cuándo empezamos a estudiarlos, y lo más difícil que hago con las lesiones que se encuentran en la vigilancia. Tratando de poner un poco de orden a todo esto, dentro de lo cual el objetivo es detectar y tratar lesiones precursoras del cáncer, como las PANINO, las IPMN, y por otro lado, detectar si aparece el cáncer en estadios tempranos. Se hizo un consenso que ahora les voy a compartir, pero tenemos que saber y hablar muy bien con los pacientes que antes de entrar en un programa de vigilancia para cáncer de páncreas, tienen que saber que hay que hacer un montón de estudios, tienen que saber la posibilidad de que quizás tienen que operarse del páncreas no es lo mismo que de un estómago o que de un colon, que a veces se opera además. Y obviamente dentro de algunas cosas, ¿no? Que no estén embarazadas, que no tengan cirugías previas, que sean gente relativamente joven como para que todo este esfuerzo valga la pena, en el sentido de tener una sobrevida prolongada, y que se hable de los miedos sobre la vigilancia y los hallazgos, y tiene que ver con lo que hablaban antes de la psicooncología fundamental en este campo. Entonces este es el consorcio que les hablaba, se hizo en el 2018, van a cumplir 4 años, así que probablemente ya estemos, porque eso se hicieron 2, uno en el 2013, uno en el 2018, este es el último, se publicó en el GAT en el 2020, con muchos gastroenterólogos, cirujanos, patólogos, genetistas, etcétera, de muchos países, y con gente con mucha experiencia en programas de vigilancia. Y este es un resumen, los invito a leer al que le interese
el artículo completo y yo se los voy a ir descifrando de a poquito. Entonces, ¿a quiénes vigilamos para cáncer de páncreas? A gente que tiene un síndrome hereditario de fondo, que es un Peutz-Jeghers o un FAM. Esa gente no necesita tener antecedentes familiares de cáncer de páncreas para entrar en un programa de vigilancia. ¿Cómo descubrí que alguien tiene un FAM o un Peutz-Jeghers? Bueno, por clínica generalmente es de otras cosas, ¿no? El Peutz-Jeghers tiene una clínica que en realidad no debutan con cáncer de páncreas, sino son gente joven que en la infancia o en la adolescencia muchas veces debutan con intususcepción de pólipos amartomatosos, y FAM son gente que por ahí debuta con cáncer de páncreas de jóvenes, nosotros tenemos uno en el hospital, o con múltiples lunares. Y después están los otros síndromes, dijimos PALB2, BRCA2 y síndrome de Lynch, que muchas veces se identifican en el contexto de otro síndrome o un cáncer de páncreas general, sin mucha sospecha, que fue a panel. Y también se vigila a aquellos que cumplen criterios de cáncer de páncreas familiar. Por ejemplo, viene una paciente que es sana, sin antecedentes personales, pero tiene una mamá y una tía, hermana de esa mamá, que tuvo cáncer de páncreas. Esa paciente es candidata a vigilancia. Da un poquito de miedo porque serían un montón de pacientes que habría que vigilar, pero la verdad que cumple los criterios para vigilarlos. ¿A qué edad empezamos? Cáncer de páncreas familiar a partir de los 50, o si hubo un caso joven, 10 años antes. En los dos síndromes más fuertes para cáncer de páncreas, Peutz-Jeghers y CDK, y el CDKN2A, a los 40 años, y un cáncer de mama, un síndrome de ovario mama por BRCA, Lynch, PALB2 o ATM, empezamos a los 45, o si hubo un caso de cáncer de páncreas joven, 10 años antes. Recuerden que estos síndromes, estos hereditarios que pongo abajo, solo se vigila el hijo, el hermano, el tío, o digamos, el que tiene la variante, si hay en la familia un familiar de primer grado que tuvo cáncer de páncreas. Si no, no cumple criterios. Y lo digo porque, por ejemplo, el otro día vino al consultorio una paciente que era sana, pero que le habían descubierto un BRCA2 porque había tenido cáncer de mama, y venía a vigilarse el páncreas. Y como la paciente en realidad no tenía antecedentes de cáncer de páncreas, ni de primer ni de segundo grado, no era candidata a vigilancia, y hay que explicárselos. ¿Cómo los vigilo? En el basal, cuando se diagnostica, una econdoscopía más una colangioresonancia, pancreatorresonancia y una hemoglobina glicosidada es una de las formas para seguir estos pacientes. Después se hacen estudios anuales y lo ideal es ir alternando ecoendo con colangioresonancia. El tema que la ecoendo es un estudio caro, que es difícil que te lo cubra la prepaga, la obra social o conseguirlo a nivel público, así que muchas veces se termina haciendo solamente con colangioresonancia, pancreatorresonancia, y el test de hemoglobina glicosidada. Y si tengo algún hallazgo sospechoso, bueno, ahí ya profundizo un poco más, generalmente se pide una TAC, y a veces por lesiones que se pueden punzar, una PAF con aguja fina. Cuando yo vigilo con estos métodos, puedo encontrar varias lesiones en el páncreas, o nada, o quistes serosos benignos, o las NMPI, o las PANIN, que son lesiones que se consideran perineoplásicas, y a veces un adenocarcinoma propiamente dicho. El tema es cuándo opero. Según que encontré, tiene que ser lo suficientemente sospechoso como para justificar una cirugía, porque como les dije, la cirugía del páncreas no es lo mismo vivir sin páncreas que vivir sin estómago, que vivir sin colon. Entonces uno tiene que ser cuidadoso ante una pancreatectomía. Si puede ser segmentaria es lo ideal, pero si hay lesiones múltiples sospechosas, se hace la pancreatectomía total, y es muy complejo a un paciente joven que después por ahí lo operás de más porque las lesiones eran benignas. Entonces hoy hablábamos de la clase que nos habían repartido, y el páncreas es un órgano difícil de vigilar, sabemos poco y bastante frustrante. Cuando sospecho de malignidad, ante lesiones quísticas, cuando son un poco más grandes de medio centímetro, pero idealmente mayor a 1 centímetro, cuando tienen dilatación del conducto principal, obviamente ante una punción positiva, y las lesiones, en los sólidos, lesiones quísticas, cuando hay nódulos murales, o cuando hay síntomas acompañados como dolor o pancreatitis, o cuando tienen las paredes del quiste engrosadas, o un cambio abrupto del conducto principal, o obviamente una punción a aguja fina positiva. Este es un estudio muy interesante que les recomiendo, que es un metaanálisis, digamos, juntó todos los estudios que había sobre vigilancia de cáncer de páncreas en pacientes de alto riesgo, y este es un resumen. Se veía qué pasaba con la vigilancia en los pacientes que se iban a operar. Y este es como un semáforo, ¿no? En el 45% de los casos las cirugías fueron de más, o sea, se llegó con lesiones benignas que no implicaban riesgo de malignidad, o sea, se operó sin tener que operar, para no decir una palabra, muy temprano.
En el 8% de los casos llegaron tarde, ¿sí? Eso es, ya había un carcinoma avanzado, que es lo que no queremos que suceda. Y el muy temprano tampoco. Y en el 45%, o sea, casi la mitad de los casos se operó bien. Lesiones preneoplásicas, estaba bien operado. Pero el resto estamos operando o tarde o de más. Y es lo que hay que mejorar. Siempre me gusta un poco contar qué hacemos en el hospital. Nosotros somos un hospital público que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un hospital de enfermedades gastrointestinales, por eso es bastante raro, es pequeño, y la sección oncología es una sección muy importante dentro del hospital, donde llegan pacientes tanto de ciudad como de provincia y de muchas otras provincias, con una alta especialización. Nosotros en oncología se ven muchos pacientes con cáncer de páncreas, funciona el consultorio de asesoramiento dentro de oncología, yo soy gastro, pero laburo en oncología, y nosotros, como les contábamos, desde nuestra ONG, a través de un subsidio y mucho laburo, montamos nuestro propio laboratorio de biología molecular con nuestros propios bioquímicos. Lamentablemente hace 2 años que el gobierno de la ciudad no, ¿cómo se dice?, no subsidia la compra de reactivos, o sea que hace 2 años todo lo que hacemos, que es inestabilidad microsatelital, BRAF, metilación, test genéticos dirigidos, paneles, y todo lo que es somático, que no tiene que ver con lo mío, tiene que ver con la oncología general, que es un montón, CARRAF, BRAF, y un montón de otras cosas. Ahora incluso se están probando técnicas nuevas, muy, muy emocionantes. Todo lo hacemos a través del IATI, a través de subsidios propios, a través de subsidios de investigación independiente, y es muy complejo. Pero dentro de esa complejidad lo hacemos con un nivel impresionante. De hecho, la metilación de MLH1 somos el, por ahora, único lugar que lo hace en el país, y lo pusimos a punto a puro pulmón, que es lo que se tiene que hacer en los pacientes con déficit de MLH1 y BRAF wild type, que es clave para no hacer estudios genéticos de masa en colon. En este contexto, este es el consultorio de asesoramiento, como le pasa a Claudia que contaba, el 92% de los casos que se evalúan, índices o familiares, son por cáncer colorectal, un porcentaje le siguen miti, 5 y 5, páncreas y gástrico, pero hay bastante igual, porque hay mucho páncreas joven, no tiene tanta fama como para que los deriven a asesoramiento. Pacientes hay, lo que falta para mí es que lleguen. Este es el consultorio, ni más ni menos, y esta es la base, mi oficinita, donde están las historias, una compu que ahora es más grande, pues esta es vieja, donde mantenemos la base de datos. Nosotros ganamos hace poco un subsidio en el INC, muy emocionados para comprar 80 paneles multigenéticos. Tenemos un minisec en el hospital, en el laboratorio, que se ganó a su vez con un subsidio anterior, pero nos faltaban los reactivos para usar el secuenciador que llegó hace poco, y estamos muy emocionados haciendo este protocolo de jóvenes con cáncer, colon, páncreas o gástrico, prospectivo. Estamos cerrando ya la muestra y corremos nuestros propios paneles de 30 genes, que a nivel público, sin tener que derivar, sino hacerlo nosotros, es el primero, va a ser el primero en nuestro país, y estamos muy orgullosos al respecto. Estas son fotos del laboratorio de biología molecular que les comentaba, que se llama GENUIT, y son unas fotos del comité, porque como sucede en colon y más en gástrico, y más aún en páncreas, tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, el oncólogo o la oncóloga que lo deriva, asesoramiento genético, imágenes, fundamental, patología, cirugía, y nosotros tenemos la suerte en el hospital de contar con Sandra Basso, que no sé si se ve la flechita, es ella, y hay 2 médicas más que la acompañan, de gastroenterólogas, que son pancreatólogas. Es una subespecialidad, que son cosas muy raras que pasan en Duda Hondo, pero la verdad que debe ser la médica que más sabe de páncreas en el país, y no, una cosa es seleccionar a quién estudiar, analizar los paneles, decirle cómo se tiene que vigilar, indicarle las medidas de vigilancia, pero después, ¿qué hago cuando aparece una lesión panín? Entonces, esas imágenes son tratadas y debatidas en el comité de HPV, hepatobilopancreático, se hace todos los viernes en el hospital. Marcela Carballido, que es la que está acá, es la oncóloga que más sabe también de cáncer de páncreas en el equipo y probablemente en el país, y después hay cirugía, que es Nacho y Javier, hay un imagenólogo, acá hay un hepatólogo. Todo eso, toda esta gente trabaja, como ven acá abajo también, viendo las imágenes, decidiendo qué hacerlos con los pacientes y eventualmente operándolos. No hay manera de hacer vigilancia de cáncer de páncreas sin un equipo atrás, porque si me largo a hacer vigilancia, pero después cuando encuentro algo no sé qué decirle al paciente, muchas veces generamos más angustias que alivio, y tenemos que estar bien preparados antes de embrincarnos en este camino que es bastante complejo.
y un poco frustrante. Y me pasé por 20 segundos nomás, así que ya estoy. Excelente, bueno, muchísimas gracias Marina, un lujo la Gracias clase, la Marina, y verdad. además nos encanta que nos que nos cuentes justamente esto, ¿no? Con fotos y con personas cómo realmente ocurren las cosas y en un ámbito público que también es lo que tiene tanto mérito en el Hospital Udaondo, ¿no? Que todos admiramos el trabajo que has hecho, porque sé que mucho de todo esto de generar el equipo tiene que ver con tu fuerza, Marina. Así que bueno, muchísimas gracias. De Una de nada. las preguntas específicas que queríamos por ahí recalcar, porque lo has mencionado, pero nos parece importante esto de, bueno, planteamos, creo yo, uno de los pocos cursos, digamos, o actividades educativas así nacionales que nos pueden plantear esto de la importancia del screening de cáncer de páncreas con toda la complejidad que merece, ¿no? La pregunta es, la sugerencia que vos, digamos, utilizás para el screening en los pacientes, nos mostraste la edad, pero el método que utilizás es sobre todo la resonancia por un tema de disponibilidad, o si pudieras, elegirías las dos, digamos, ¿cuál es tu opinión personal respecto del screening en páncreas? Idealmente las guías aconsejan alternar un año con cada técnica, ¿sí? Y la verdad es que en la práctica yo tengo pacientes, tengo las dos familiares que le contaba con este paciente del FAM, que son las dos positivas, las dos tienen una cobertura prepaga alta y muy buena con un plan alto y no les autorizó la ecoendoscopía. Entonces tiene que ver más con la disponibilidad del estudio, y ecoendo a nivel público también es complejo. En ese sentido está Wieger, es un compañero nuestro gastroenterólogo del hospital, Wieger Wang, que trabaja en el Hospital El Cruce, y la verdad que ellos hicieron la única experiencia publicada en el acta sobre vigilancia con ecoendo, y está recontra abierto a organizar vigilancias de pacientes que tengan criterios para vigilar. Pero fuera de eso es muy difícil. Florencia McAllister, que es una argentina que está en Estados Unidos trabajando y tiene muchísima experiencia y también ha dado estas clases en otros cursos que han surgido desde nuestro país, nos cuenta que a ella en ese lugar también le es muy difícil conseguir ecoendo, y ellos en general hacen colangio-reso, pero tiene que ver ni más ni menos con la disponibilidad y el costo. Si pudieras alternar, la idea es hacer un año uno y un año otro, pero bueno, cuando no se puede se hace colangio-resonancia todos los años. Y desde la elección de los pacientes, digamos, porque es un poco más invasivo pensar en la ecoendoscopía, ¿no? ¿Eso vos notás alguna diferencia, si lo has planteado con los pacientes, o, digamos, una resonancia es un tiempo, pero es contraste endovenoso, no requiere, digamos, sedación, hasta cierto punto parece como más aceptable también para los pacientes, ¿no? Sí, la verdad que tengo en la mira 4 pacientes en vigilancia, y las pacientes que vienen por esto en general les hacen un poco lo que uno les dice. Si uno les dice que lo ideal es 1 y 1, es como se habla antes, ¿viste? Se dice, bueno, vos tenés que avisarle al paciente que va a entrar en un programa de vigilancia recontra complejo, con test invasivos, que después si encontramos algo no sabemos bien qué hacer, que en el 45% se opera además. Pero en general lo que está publicado es que los pacientes aceptan entrar en ese camino. Aunque la ecoendo implica sedación y ser un test invasivo. Pero una ecoendo es invasiva, te juro que es menos de una colon, tiene una preparación en ayunas, es un estudio que tiene poco riesgo, la verdad, ¿no? Es mucho menos, ¿no?, que lo que es una colonoscopía común, entonces no sería tan terrible. Claro. Nosotros también, la idea de presentar específicamente cáncer de páncreas en la Asociación de Oncología es porque sabemos del ámbito oncológico, es que es un test que se está empezando a pedir, digamos, sabemos de las dificultades que implica poder testear a todos los pacientes con cáncer de páncreas, pero en aquellos pacientes que fueran candidatos a los tratamientos de mantenimiento con IPAR, yo creo que es una situación que ya se están planteando muchos de los oncólogos que pudieran tener acceso al tratamiento y al mantenimiento con olaparib. Entonces, es muy probable que empiecen a aparecer más pacientes, casos índices adecuados, y en todo caso aparezcan sus familiares sanos testeados, ¿no? Sabemos que ese es un tema también difícil, porque la información tiene que correr rápidamente en un paciente con cáncer de páncreas, para que llegue a hacerse el testeo y además para que llegue a informar esto a la familia, y cuán difícil es para un familiar que está acompañando a un paciente con cáncer de páncreas pensar en ese momento en el testeo. Yo creo que va a haber como un delay para que nosotros como asesores genéticos veamos a estos pacientes, pero
En mi experiencia yo ya estoy empezando a ver familiares sanos que se detectaron gracias a que sus familiares tuvieron una oportunidad terapéutica, ¿no? Sí, y uno de los grandes beneficios del panel multigenético en pacientes con cáncer de páncreas, en realidad, para ver si son o no candidatos a cierta terapia, pero además, en realidad lo que se dice es que uno de los mayores beneficios es detectar síndromes hereditarios, por ejemplo un Lynch, un BRCA, digamos, y detectar los portadores asintomáticos familiares para vigilar otros órganos fuera del páncreas, donde sí está súper demostrada la costo-efectividad, como las colonoscopías o las mastectomías. Como que hay un beneficio que tiene que ver en los familiares con otros órganos, que no es el páncreas justamente. Sí, totalmente. Creo que eso los motiva muchísimo. Si son varones que tienen hijas mujeres, creo que poder explicarle que de todas formas la chance de que el cáncer de páncreas aparezca en su familia nuevamente, por más de que ellos tengan la mutación, no es tanto. Si bien existe esa chance, no es tanto, y es más probable que lo que tengamos que vigilar más tenga que ver con la mama y con el ovario. Creo que también, y el próstata en los varones, creo que también es algo que los motiva a que sus familiares se chequeen, ¿no? Se están Totalmente. uniendo Claudia Martín y Erika Stegmaier, así que si se quieren habilitar los micrófonos para esta discusión, charla, respecto de sus experiencias. Sé que también está ocurriendo algo parecido, y bueno, vos Marina también lo has vivido, con esto de tener un biomarcador más accesible en colon, ¿no? Ahora pedimos inmunohistoquímica en colon y otras histologías por las indicaciones terapéuticas, y creo que eso ha sido un gran paso también para la primera evaluación para síndrome de Lynch. No sé si eso también es tu impresión, Erika, o sigue siendo difícil la derivación solo con la inmuno y seguir este algoritmo que vos contaste. Y por ahora, bueno, sigue siendo difícil, ¿sí? Creo que el día a día, el charlarlo y el explicarles de que tampoco, no solo porque un estudio no se pueda realizar o que no lo hagan, que llegue realmente el paciente a la consulta de asesoramiento genético, todavía cuesta un poco. Como decían, siempre mama, ovario es el más frecuente, el que llega siempre. Colon, con estos estudios de tener ya una inestabilidad microsatelital detectada, nos está permitiendo tener pacientes para asesoramiento genético en colon, ¿sí? Pero no todos llegan, porque no se está haciendo a todo el mundo. Sí, igual a mí me parece que, coincido con Erika, pero me parece que la indicación, por ejemplo, del pembrolizumab en los tumores inestables ha hecho que se pida mucho más y que de pronto, cuando encuentran, por ejemplo, en colon, vos ya sabés que tenés que pedirle el BRAF a al otro, pero cuando encuentran la ausencia en la expresión de alguna proteína, eso genera la duda de si hay algo más para hacer y terminan consultando mucho más que antes de que estuviera la indicación del pembrolizumab en los tumores inestables. Me parece que eso va a ayudar. Pasó lo mismo con ovario y olaparib, pasó lo mismo con BRCA, y bueno, obviamente que con páncreas también está sucediendo lo mismo. Sí. Sí, y páncreas también nos habla de este desafío que vos planteaste, Marina, de cómo va a ser el modelo de testeo, ¿no? Fue interesante lo que contaste de este modelo direct to consumer, digamos. Está buenísimo. Si ven el sí. video, Uh-huh. está muy bueno. Está bueno. No sé si lo contó Florencia, después nosotros lo buscamos y la verdad que está muy bien resumido y me parece que va hacia allá, porque en cualquier momento, para mí las guías en cualquier momento también van a tener que incluir colon universal, un panel, y gástrico sí, probablemente también, porque digamos, es inevitable. Sí, por las implicancias. Uh-huh. Y en algún momento vamos a tener que cambiar el modo de trabajo de hacer asesoramiento en los positivos solamente, porque si no te volvés loca. A mí ya me llegan muchos pacientes a consultorio de AGO que vienen en realidad por una inmuno, por estadio 4, para ver si son candidatos, y no vienen por consejo genético por ningún criterio. Igual se lo merecen como guía universal, digamos, pero en algún punto vamos a tener que hacer al revés, porque antes éramos muy poquitas, ahora somos cada vez más necesarias, y hay que hacer costo efectiva ese laburo humano, y que el consejo genético para mí va a terminar siendo como posterior, ¿no? De derivación de los oncólogos y oncólogas en casos positivos. Pero bueno, estamos recorriendo este camino, hay varias que hemos empezado hace mucho y vamos viendo cómo evoluciona, ¿no? La NGS, la posibilidad, el rol del genetista, y
y vamos a ir, creo que, viendo muchos cambios más en los años que nos quedan. ¿Quién más que los asesores genéticos y genetistas tenemos que aprender a evolucionar respecto de nuestro trabajo, ¿no? Pero en principio yo creo que sí, de hecho prontamente seguramente tendrán novedades porque desde la Asociación de Oncología y se está planteando esto de poder a quienes estén interesados en pedir estudios, tener y no sean genetistas, sino que sean oncólogos, tener un entrenamiento mínimo certificado que les permita plantear un mínimo asesoramiento pre-test para después en el post-test que vayan con el genetista para la interpretación de resultados. Así que los que estén interesados, estén atentos de las opciones que aparezcan en la página de la Asociación de Oncología. Hay unas preguntas que me parecen interesantes, algunas están dirigidas a Marina, pero pueden contestar todas. Hay una específicamente, Marina, que pregunta, la doctora Angelucci, si en el caso de una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, con una variante probablemente patogénica en ATM, pero con antecedentes familiares floridos en cáncer de mama y sin cáncer de páncreas, si se sugiere el control o el screening o vigilancia para páncreas. Creo que algo mencionaste, pero está bueno que lo vuelvas a repetir o comentar. Sí. No se aconseja. Recuerden que solo se aconseja vigilar cáncer de páncreas en casos de Peugeot o FAM. En los otros síndromes, BRCA, Lynch, ATM y PALB2, solo se vigila el páncreas si hay antecedente familiar de primer grado de cáncer de páncreas. De hecho, el ATM no estaba antes, en el consenso anterior lo incluyeron ahora, pero no se aconseja si no está el antecedente. Y hay otra pregunta interesante, a ver Marina, ¿vos qué te parece? Preguntan si es el futuro del estudio para cáncer de páncreas el estudio de exones, o me imagino tal vez el estudio más allá de paneles simples de genes, digamos, si uno va a empezar a hacer estudios de genoma completo o de exones en aquellas familias que nos queden sin identificar. ¿Cómo lo ves? Si vamos hacia lo que es estudio de secuenciación de exoma, yo creo que vamos hacia allá, no solo en páncreas, en todo. Igual para mí todavía estamos años luz, pero probablemente el día de mañana los pacientes con cáncer en general se haga un panel germinal y un panel somático y después un exoma germinal y un exoma somático a todos y a todas. No sé si vamos a llegar a verlo nosotros. Igual, ¿no? Castells, que es el director actual de médico del CLINIC de Barcelona, pero es quien lideró mucho de lo que es cáncer colorectal hereditario, tiene una diapo bellísima donde va diciendo esto, ¿no? Primero el gen, después el panel, después el exoma en tumor, después gente incluso sin cáncer. Y al final tiene un tipo que se resbala, porque la curva es peligrosa, ¿no? Los hallazgos que tenemos, claro, las variantes de significancia incierta, más la desesperación que el alivio que generamos, como todo en la medicina, tiene su costo y su beneficio, pero seguro que hacia allí vamos y bueno, nos iremos adecuando como todos, como los que empezamos haciendo esto, hacíamos pedido de genes aislados y ahora pedimos paneles como si fuera algo común, tuvimos un proceso que adecuarnos y bueno, se irá acompañando, pero seguro que el futuro va a ir. Sí, es importante plantearlo esto, ¿no? Como el futuro y tal vez la investigación, porque es verdad que hoy día, digamos, la sensibilidad de un exoma, parece que uno pide algo más, y en realidad la sensibilidad de un exoma o un genoma para casos tan importantes como para BRCA es menor. Lina no profundizó mucho en el primer módulo, pero en principio hoy nos estaríamos perdiendo de algunos detalles de los genes cuando vamos a ver tan amplio. Entonces, ojo, es algo que nos entusiasma mucho a los que estamos en el área, pero todavía tenemos que ir con pasos, ¿no? Con baby steps. Bueno, no sé si surgen más preguntas, Meli, que nos hayan quedado. Okay. No, esas fueron las dos últimas, no tenemos más preguntas por hoy. Bueno, les agradecemos a las tres, porque la verdad que un lujo, gente que está, yo creo que también palpitando y viviendo esto de la evolución de los estudios en digestivo en Argentina, y les agradecemos su trabajo, y bueno, seguramente vamos a seguir adelante con esto del entrenamiento, para que esto pueda ser cada vez más fácil para nuestros pacientes. Creo que la mira de todo como médico, digamos, es que los estudios no sean algo inalcanzable, y sean útiles con los recaudos que comentaron
recién, ¿no? Y prometemos agregar psiconcología para módulos posteriores. Para el próximo. Y recordarles a todos que estos 3 módulos quedan en la página de la Asociación Argentina de Oncología, o sea que si se perdieron algún módulo o quieren volver a verlo, van a estar disponibles por varios meses. Así que, sí, o si quieren repasar, porque sabemos que muchas de las clases uno necesita, por todos los temas que uno toca, y en tan poco tiempo volver a repasar alguna diapositiva en particular. Muchas gracias Marina, Claudia, Erika. Un placer. Gracias, muchas gracias. Excelentes disertaciones, muchas gracias. Adiós. gracias. Gracias a todos. Adiós. Chau, chau.